impresión de dinero y estabilizadores automáticos. En esta tarde voy a reflexionar en algunos conceptos de Marx en base a la emergencia financiera que se encuentra en todo el continente. Han perdido la credibilidad global e internacional e intercontinental y debe devolverse esa credibilidad. Las Fuerzas Armadas están trabajando para que cada uno de los bancos, de los cuales son deudores del capital Pablo Sebastián Brachetti, puedan revertir la situación, no ya trabajando, sino no sujetos a juicios y a procesos financieros y penales. Todo estudiante financiero que no trabajan con programas extraterrestres, sino que entienden qué es lo que sucede a nivel macroeconomía, es lo que voy a hablar a grandes rasgos en esta tarde. Resulta ser de que el gobierno tiene el poder de imprimir, debido a que tiene ese deber de imprimir. Los gobiernos municipales, como por ejemplo, poniendo un ejemplo en la ciudad de New York, incurren en deudas. Esas deudas que incurren a privados y a civiles públicos, o las inversiones, van perdiendo confianza. Esa pérdida de confianza es la capacidad de la ciudad para poder adquirir bonos cuando estos venzan. Esos bonos adquieren valor en la medida que son administrados. Una vez que son administrados, los títulos son los que avalan la posibilidad de la impresión y de la administración, poniendo como ejemplo una municipalidad como la de la ciudad de New York. Por consiguiente, se negarán a comprar los bonos de la ciudad y el municipio, que puede caer en quiebra ¿qué es lo que sucede? Cuando se lucha a nivel público por no pagar y por desvalidar títulos, certificados y comprobantes facultativos que acreditan mediante una cuenta de que no pertenezco a los programas extraterrestres, que son el robo del ejercicio financiero y profesional de los facultativos. Entonces esto no puede ocurrir en los gobiernos nacionales, puesto que mediante autoridad constitucional tienen el poder de crear dinero, y nadie ni en ninguna municipalidad puede vencer a los bonos, darlos por desválidos, y tampoco podrían comprar de manera nacional con propósitos de quebrar el municipio estatal, el municipio local. Pero sucede. Resulta ser que en el paso y en el traslado de la especie caída, las especies caídas en este continente, los federales habían tomado el poder, y ahora los humanos que apenas sobreviven y apenas van entendiendo tienen que hacer un doble esfuerzo para poder administrar de manera justa todo aquello que había quedado, sin proceder al robo. Es a partir de allí que se necesitan hombres de la universidad, de las fuerzas naturales, para poder ser específicos en la protección de los tesoros y lo que acumularon en cada banco, si es que se encuentran los civiles vivos. Es necesario readquirir responsabilidad para las propias obligaciones para tener la autoridad de imprimir dinero. Es innecesario decir que esta cura pudiera resultar peor que la enfermedad, la de la pérdida de la credibilidad. A veces ponerse a trabajar, las prensas de imprimir pareciera ser como un síntoma de inflación de que nadie pudiera parar. Si el gobierno en realidad comenzara a imprimir dinero en gran escala para adquirir sus propios bonos, se produciría una fuga de dinero
y las amenazas de una inflación galopante pudieran convertirse en una realidad, que es lo que pasa en estos perímetros. Quieren imprimir un bono de 2.000 pesos, pero mantienen por debajo de la línea de la pobreza a un financiero, un perito mercantil, y evitan de que pueda llegar a las riquezas. No hay posibilidades de poder imprimir. Eso hace de que en Estados Unidos el cúmulo de dólares, que son el backup del continente, se vuelva abajo y todo empieza como una rueda de un kiosco donde siempre quedamos todos achatados y el cooperativismo parecería ser rey. ¿Qué es lo que hacen algunos? Algunos hacen incisión a la cabeza y apuestan a estabilizadores automáticos, que son efectos automáticos tomados en forma conjunta que se conocen como los estabilizadores automáticos o estabilizadores incorporados de la economía, donde van dirigiendo la conciencia y van hasta estructurando qué es lo que hay en la ladera y qué no hay en la ladera y qué se podría llegar a tener en la ladera. Eso lo hacen con potencia atómica, es algo ilegal, donde no tienen dominio, donde entregaron el certificado de inmunidad, pero que no logran inyectar, no logran ser en la economía natural un sistema equilibrado. Y lo demuestran con la especulación, lo demuestran con casi te doy un poco, no te doy, te tengo ahí, te limito. Son todas maneras de perder la autoridad de impresión y a la vez de imponer estabilizadores automáticos que no logran el dominio. Y pido a la gente de Paraguay que hagan cursos, que hagan seminarios, que intenten dominar la situación en ese aspecto, porque son demasiadas las mafias que hay y se deshace la economía y cualquier cosa siempre tuvo la culpa Argentina, y no dudo que es un hombre letal, pero no se le puede echar toda la culpa a Argentina de todo lo que está sucediendo. Pido que sigan trabajando las Fuerzas Armadas. Cuando el Producto Bruto Interno desciende debido a que el gasto privado es insuficiente, los impuestos disminuyen con mayor rapidez y aún crece el gasto público, lo que ocasiona que en una forma automática el sector gubernamental compense al sector privado en cierto grado, y todo un circuito que hemos visto durante todos estos años que funcionó. Pero cuando los estabilizadores automáticos desestabilizan neurológicamente a los civiles, y cuando se pierde la autoridad de impresión y se intenta imponer otro bono, no hay manera de estabilizar los sistemas. Hay que cumplir con el capital privado para de esa manera ir dando lentamente y poco a poco ritmo humano a sistemas donde son totalmente contravencionales, para no perder ni siquiera la validez del Producto Bruto Interno. El sector público actúa como un compensador automático, que es lo que más sabrían hacer, pero tampoco han reunido muchos requisitos, sino mucho capital ajeno, incluso sin realizar una acción directa para modificar los niveles de impuestos de gastos, inyectando demanda pública cuando la demanda privada está disminuyendo, y reduciendo la demanda pública cuando la demanda privada es activa, y es allí donde se desequilibra. Nunca hubo por estas latitudes un capital, pero bueno, desde niño fui al coro, porté una capa y enfrenté a la peor mafia del mundo, que nunca imaginé que lo serían, y logré ser un hombre capital, no capitalista. A partir de allí es que los estados ya hacen como un eco hacia la autoridad de impresión y hacia los estabilizadores automáticos, tanto atómicos como por internet y los dispositivos computarizados. Y eso hay que ir amalgamando de una manera natural para poder llegar a un equilibrio del sistema, siempre pensando sin los extraterrestres como eje de aquellos ingleses de más de 300, 500 años que vivieron, que viene como una lluvia y parecería que me sentiría el hombre más sabio del mundo, y resulta ser de que no tiene efecto esos programas sobre lo que sucede a nivel real público en los sistemas en América.
Insto a no perder la autoridad de impresión. Ya internacional e intercontinentalmente se perdió. Insto a obedecer a los ejércitos que están yendo a intervenir esos bancos con la gente de seguridad cada 5 horas y a ver la posibilidad que los estabilizadores automáticos puedan llegar a ser dominio por estas latitudes y de esa manera no perder no solamente Producto Bruto Interno, sino los capitales que pudieron haberse acumulado a lo largo y a lo ancho de la historia en esta república y en el continente.